Hola amantes del misterio y buscadores de la verdad, soy Belar Tapia en su programa favorito, El Aullido del Misterio, que viene subiendo 289 seguidores, ya tenemos. Esta es la segunda parte del video en tres partes que se llama El secreto de Tintoretto. Y en ese secreto, en el episodio pasado evaluamos y explicamos el origen de cómo Tintoretto entra en contacto con lo que creemos fue el punto de gestación de una nobleza oscura, una nobleza negra que se fundó en el estado de Venecia, cuyos orígenes pueda que en la sombra no tengan nada que ver con los seres humanos, o al menos en parte tengan orígenes, ya lo vean el video anterior, relativo a pueda ser seres reptilianos, o en lo personal yo asocio a seres de carne y hueso, de ascendencia extraterrestre, que son el Homo capensis, que pudo ver con sus ojos Karen Hughes. Estos seres existen y están en las sombras y tienen un linaje antiguo que se remonta a miles de años, y parece que agarraron Venecia como su centro de operaciones y de ahí comenzaron su plan de hegemonía mundial completo, pero sin que ellos revelen su identidad, porque si la humanidad sabe que ellos existen o están complotando contra nosotros para hacernos completamente sus esclavos, obviamente el ser humano reaccionará, los buscará y los desaparecerá de la existencia. A estos Homo capensis, ellos no pueden, porque son minoría, ellos no pueden darse luz de ser descubiertos. Entonces, dentro del programa pasado analizamos la jerarquía de la señoría o de la organización, de la estructura de la Serenísima, el Estado veneciano, y dentro de ella mencionamos que había un grupo aparte que supervisaba la banca, que era una organización paralela que se llamaba Sonta. Quedamos en que en este episodio vamos a hablar un poco acerca de Sonta, y voy a dejar para el final, el tercer episodio, las revelaciones y simbología y profecía que puso Tintoretto en su famosa pintura El lavatorio de los pies. Esa pintura lo dice todo de lo que hablamos en las dos primeras, en la parte anterior y en esta, explica todo acerca de estas sociedades negras, este deep state oculto en Venecia, o que ya creo que ya no opera solo en Venecia. Y ya, como les dije, les recomiendo, vuelvo y les explico, vean este video de un canal hermano que también revela la verdad, el origen, y él explica muy bien quiénes son estas 10 familias, cómo fueron su creación en Venecia, cómo se fueron moviendo. Aquí hablaremos un poquito de eso, y esa movilización hacia países clave que son Holanda, que ahora mencionaré, Inglaterra y la madre de todo, Estados Unidos. Hay una profecía acerca de eso, dentro de la pintura de Tintoretto, y Francia. Francia también es clave para esto, en la pintura de Tintoretto. O sea, Tintoretto nos quiso advertir de esta gente que está desde ese entonces viéndonos, observándonos, complotando contra nosotros, los seres humanos. Pero bueno, en este episodio arrancamos donde quedamos en el pasado. Vamos a hablar, vuelvo y retomo, de esa agrupación que se llamaba Sonta dentro de la estructura veneciana del Estado, del gobierno. Yo busqué en internet, puse Sonta, y sorpresa, en la actualidad existe la organización. Ahí está, aquí está la página web, una organización real con un logo todo raro que ahora también lo desciframos y creemos que sacamos algo de su significado. Siempre las empresas todas eligen logo y simbología para mandar mensajes ocultos. Esta no es diferente a las demás. Esta Sonta, supuestamente, no es supuestamente, según la página web oficial,
es una organización sin fines de lucro, y su fundadora se llama Marianne de Forest. Marianne de Forest, ella funda en 1919 esta asociación. Ella, Marianne de Forest, que es un apellido francés, ahora vamos a analizar un poco de eso, nace, miren esta coincidencia rara, nace en Nueva York, en Estados Unidos, el 27 de febrero de 1864 y murió el 17 de febrero de 1935. Por 10 días, solo por 10 días, esta señora hubiera nacido y muerto el mismo día. Nació el 27 de febrero de 1984 y muere el 17 de febrero de 1935. Algo extrañísimo. Bueno, ella era una abogada, ella era una periodista norteamericana, como dije, vivió en Nueva York, fue activista del movimiento femenino y ella es la que funda Sonta, como ya mencioné, que con el tiempo después se convierte en Sonta Internacional, ya veremos. Ella la incluyen ahora en Estados Unidos, tiene un salón de la fama de americano, ¿no? De Norteamérica, un salón de la fama de las mujeres. Ella la incluyen en el 2001. Según, aquí hay que analizar varias cosas. Según Marianne de Forest, ella tomó el nombre Sonta, o sea, se inspiró en el nombre Sonta de una palabra de los indios Lakota Sioux, que significa honesto y confiable. Hago la salvedad, esto es importante. Ella, como dije, era una periodista norteamericana nacida y que vivió en Nueva York. Estudió en la Universidad de Buffalo, pero vivió en Nueva York, y Buffalo está al norte de Nueva York, o sea, en esa área, pero ella nació y vivió en Nueva York. Es importante porque ahora le voy a explicar algo de la genealogía y el origen de los de Forest, de dónde viene ella, su familia. Pero bueno, volvamos al tema. Ella, Marianne de Forest, dice abiertamente en su biografía que ella toma el nombre de Sonta, como reitero, de los indios, de una palabra de los indios Lakota Sioux, que significa honesto y confiable. Ok, aquí la pregunta extraña y viene la primera discrepancia de que yo creo que esta Sonta es la Sonta veneciana camuflada. Es lo siguiente. El Mayflower, que es donde vinieron estos grupos de Inglaterra que fueron perseguidos por la religión, los puritanos, perdón dicho, que también vinieron ahí los hugonotes, que ahora hablaremos de ellos, los calvinistas, vinieron a América en ese barco, un montón de ellos, en el Mayflower, llega en 1620. Mire, por dónde van los tiros, 1620, Sonta. Pero aún cuando llegan a América ellos no tienen contacto, ya existe para ese entonces, vamos a transportarnos a los años 1800, o sea, en los años 1800 ya existe el gobierno norteamericano, por decirlo así, ya hubo la independencia y todo, ya existe el gobierno norteamericano, con la expedición de Lewis y Clark. Con la expedición de Lewis y Clark entre 1804 y 1806 es que por primera vez los norteamericanos, ya no estoy hablando de la gente del Mayflower, los norteamericanos entran primera vez en contacto con los indios Lakota Sioux. Miren esto, 1804, 1806, con Lewis y Clark, que ellos tienen como un altercado que no los dejaban pasar y ahí negociaron y al final los dejaron pasar por su territorio. 1804 es que Lewis y Clark por primera vez los ven cara a cara, se hablan y se conocen con los indios Lakota Sioux. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo rayos, esa es la pregunta, los venecianos del siglo XV, estamos hablando de 1500, si no me equivoco, siglo XV, 1500, los venecianos sabían de la palabra sonta, que esa palabra no tiene ningún significado
Lo busqué en antiguo italiano o en veneciano. No tiene ningún significado. Es una palabra, un nombre, sonta. Ellos, ¿cómo rayos sabían de la existencia de que esa palabra era una palabra usada por los indios Sioux en la América que todavía no se había descubierto para los años 1500? Estamos hablando que formalmente descubren Norteamérica, no lo de Ponce de León y Coronado del sur de Norteamérica, la parte sur de Norteamérica, norte de México, no. Estoy hablando ya del norte de Norteamérica, no se descubre hasta 1620 por la llegada del Mayflower. Entonces, como rayo, los venecianos sabían de esa palabra, sabían de eso. Marie de Forest sí lo agarró supuestamente la historia, pero ¿de dónde lo sacaron los venecianos? Mi teoría es que Marie de Forest coincidentalmente agarró de excusa esa historia de que esa palabra puede ser que es casualidad, es Sioux. En los idiomas de nosotros hay palabras que se cruzan, como hablamos en la primera parte. Dogo, el principal cargo de la señoría veneciana, suena a Dagón, el dios amorita, filisteo, sirio, asirio, del mar, Dagón. Suena muy parecido. Dogu, que ya lo hablé en el video pasado, los dioses anfibios de la civilización Yomon en Japón antiguo. O sea, el idioma se cruzan palabras y bueno, casualidad, aquí se lo digo, casualidad, Mariette de Forest dice que ella se inspiró, y yo en otros videos sacaré otras casualidades, pero de otro tema, de que se inspiró en, en esa palabra que significa, como ya dije, honesto y confiable. Para mí, ella no se inspiró en ninguna palabra, es mi opinión personal, pero como digo, es libre interpretación para cualquier cosa, libre interpretación, libre. La gente piensa lo que quiera y no estoy asegurando nada. Que para mí, ella, al revés, funda Sonta precisamente con el nombre que usaban los venecianos para esa organización que supervisaba la banca, pero la camufla dentro de una ONG en Estados Unidos para que siga operando bajo la real razón de lo que tenía que hacer Sonta en la época de los venecianos, que más adelante veremos algunas relaciones con eso. Entonces, eh, le voy a leer, aquí sí lo voy a leer, lo que dice en la página web de Sonta, lo que es la visión o la razón de ser de esta organización. Dice, misión, Sonta Internacional, organización líder global de profesionales que empodera a mujeres a, a, a través del mundo, eh, brindándoles servicio y apoyo para lograr sus metas, ¿no? Eso es lo que dice a esta página. Y la visión de Sonta, la visión actual moderna, es Sonta Internacional quiere un mundo en el cual los derechos de la mujer sean reconocidos como derechos humanos y todas las mujeres puedan alcanzar su potencial. En este mundo, la mujer tenga el alcance a los recursos y, y sean representadas en posiciones de toma de decisiones a la par que los hombres. Y en este mundo, ni una mujer tenga que vivir sometida bajo el miedo o la violencia. Es más o menos la traducción en español, traducción de lo que dice la página web de su misión. Muy bonito, de verdad, muy altruista. Pero mire, ahora le voy a leer la visión original que en 1919 tuvo Marianne de Forest para fundar esta organización, que es diametralmente opuesta a lo que dice ahora. Y dice, esto es la visión original de Marianne de Forest en su propia palabra, o sea, citando a Marianne de Forest. Esta es la edad de la mujer. En tierras lejanas,
y de climas extranjeros, las mujeres de todas las naciones se están uniendo a la llamada. Y quedan 3 puntos suspensivos, así dice. Sonta tiene la oportunidad de unirlas en un todo grande y glorioso. Para mí eso me suena más a un discurso tipo nuevo orden mundial, globalista, mentalidad veneciana, de lo que digo. Recuerden la máxima de ellos. Hay una raza o un grupo que fueron creados para gobernar y otro para ser esclavos. Yo lo mencioné en el video pasado, para servir y ser sometidos. Si todos somos seres humanos, esto no es una especie, es una especie diferente a nosotros que está para regirnos a nosotros y nosotros servirle a ellos, tal cual. Entonces, esto es más un discurso globalista y de la mentalidad de esta nobleza negra, que lo que dice actualmente la página web, que ya parece que le hicieron su shampoo y su wash y está más políticamente correcto. En la época que existía nuestra amiga Marielle de Forest, la gente no se filtraba tanto las cosas y disparaba como venían. Entonces, además que para mí suena más un discurso o una expresión para la visión original de Sonta, más tipo militante, un llamado, por ahí habla de un llamado y de búsqueda de poder, un llamado como vengan todas, vamos a mujeres al poder. No estoy en contra de nada de esos movimientos feministas ni tal, hago la salvedad, no estoy en contra de eso. Yo lo estoy analizando desde el punto de vista de las élites negras, noblezas negras, de la cual esto, por ejemplo, ustedes leen el protocolo de los 7 sabios de Sion, que no tiene que ver directamente con los venecianos, y hablan de crear caos y movimientos subversivos para desestabilizar las naciones. Recuerden que la base de los planes de este tipo de organizaciones es destruir el autodeterminismo de las naciones. Por eso hablo de que esto es un discurso globalista, y destruir todo lo que sea la cultura, socavar y el orden en los países a través de estos grupos que, entre comillas, en esa época generaban ciertas mentalidades anárquicas. Ok, vamos a analizar un poco ahora el origen del apellido de Forest, pero antes de entrar en eso, en el video que aquí ya yo le he dicho y abajo en la descripción está de mi canal de colega, youtuber, hermano, El Origen. Él, aquí les muestro unos pequeños print screen, él habla de cuando Venecia estaba, no en su caída, pero ya no estaba en su edad de oro, pero estaba entre cerrando la edad de oro y comienzo de la caída o el declive, pero todavía tenían poder. Ellos vieron la posibilidad, ya cuando se le estaba empezando a complicar la cosa, de mover y ejecutar sus planes de dominio global, moviéndose desde Venecia. Entonces ellos, a través de guerras con las antiguas Flandes, lo que es Holanda, se mueven a Holanda. Y aquí, como pueden ver, allá es su primer punto de operación, en Ámsterdam y los lugares aledaños, con lo que establecen vínculos con las familias locales relacionadas a la banca. Vuelve y entra Sonta. Sonta, recuerden, un grupo de esta gente, los de Sonta, tienen que ver con la banca. Los de Sonta. Sonta manejaba la banca. Se van para allá y comienzan a hacer toda su movida de creación de la deuda y los nuevos sistemas bancarios que ellos querían poner. La familia de Forest, si, el patriarca que tenemos mapeado, aquí hay una página web, no me lo invento yo, se llama Jesse de Forest, que fue el que va a dar los Estados Unidos, ese es el que tenemos identificado. Era un líder hugonote. Hugonote suena el nombre feo que le pusieron los franceses a los que creían en Juan Calvino, en los calvinistas, la reforma religiosa y tal. Entonces, él nació en Avesnes, Francia. Si pueden ver aquí en Google Maps, pongo Avesnes, y Avesnes está al norte de Francia, muy cerca de lo que es Holanda actual, muy cerca de lo que fueron las Flandes.
que el mapa en esa época ha cambiado. Pero el nombre familiar, o sea, el nombre de Forest, viene específicamente de una villa en el bosque cerca de Landresies, casi que a las afueras de Avesnes, Landresies. De ahí, como era un área boscosa, una villa en el bosque, en ese lugar, Landresies, que en francés sería Villa de Forest, Villa de Forest. Parece que el origen etimológico del apellido de Forest viene de ese lugar. Y Landresies, si pueden ver Google Maps, también está mismito, cerquita de Avesnes, o sea, están ahí, que está pegada con Holanda, el norte sería el norte-este, el noreste de Francia. Entonces, en 1576, miren por un lado los tiros, Jesse de Forest se muda y se establece formalmente en Leiden, Holanda, en la Flandes, y vive allí. Y está un buen rato, él hace una familia ahí y hace su ministerio calvinista. Y de ahí decide, debido a la persecución que yo tenía en Europa, de montarse en el Mayflower, se une con otros puritanos y llegan en 1620 a América. Y entonces, estando en América, él pide permiso ya al gobierno inglés, que es el que estaba ahí, para fundar bajo el sistema calvinista una nueva ciudad que estaría al noreste de Nueva York, en Nueva York. O sea, él se establece en Nueva York. Ojo, miren, Marianne de Forest, nacida y criada en Nueva York. El antecesor de ella, Jesse de Forest, se establece en Nueva York, también el noroeste de Nueva York, el área donde ella nació y creció, y establece un lugar que se llama Nueva Ámsterdam. Y en Nueva Ámsterdam, en 1624, ya se pone de planta ahí y hace su familia. Le acabo de mapear la ruta de muy probablemente uno de los agentes, este señor, Jesse Forest, era uno de los agentes de esta nobleza veneciana y como bajo instrucciones de ellos establece y comienza a mover los hilos y hacer la punta de lanza o la cabeza de playa de sus operaciones en Estados Unidos. Y qué mejor ciudad que Nueva York. Y recuerden que los calvinistas y la reforma religiosa combatió contra las estructuras religiosas medievales que estaban en Venecia, que eran las que originalmente, en el episodio pasado lo explico, controlaban las cofradías dentro de las escuelas grandes, que eran más antes en la Edad Media de tono religioso. Cuando ya se lo toman, todas estas escuelas, en el Renacimiento del siglo XV, ellos meten su sistema de estructura veneciana y secularizan todas estas escuelas, salvo la del Santísimo Sacramento, que esa ya la mencionamos. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué todavía tenía el punch del Vaticano? No lo sé. ¿O qué tanto de repente trabajaba para ellos? No lo sé. Ya ustedes vieron rojo. Grábense esto para otro video. Uniforme rojo y negro, igual que los caballeros de Malta, que son bien vistos en el Vaticano. ¿Por qué esta no la acabaron y las otras sí? ¿Qué peligro representaban las otras para sus planes? Los citadini, los mercaderes, que absorbieron toda esta y prácticamente o te unes a nuestro sistema o desapareces. Porque ellos tenían asesinos, en Venecia hubo una N cantidad de asesinatos misteriosos, suicidios. Eso lo menciona Thierry Mauguenest en su libro El lienzo de Tintoretto. O sea, él hizo su investigación y hay una estadística de eso, de la época del Renacimiento. O sea que prácticamente ellos hicieron un takeover de todo eso. Y una vez que lo hicieron, comenzaron a mover su ficha. Y para mí, mi impresión personal, insisto, pura especulación, recalco, pura especulación, Jesse de Forest, el tatarabuelo de Marianne de Forest, fue un agente sonta de los venecianos, se establece allá bajo una figura secular de
de la Reforma plantando el calvinismo, hace su familia, mantiene esa línea de pensamiento en las siguientes generaciones y se va estableciendo hasta que Marianne de Forest hace parte de su trabajo requerido dentro de este plan Deep State Global y funda en 1919 esta sociedad con, como ya le dije, un tipo más de globalismo utilizando a las mujeres, y después veremos más al respecto, que lo que supuestamente dice que hacen hoy. Ok, entonces, vamos a analizar ahora el logo de Sontag. Si ven, este logo es rarísimo. Primero que todo se ve claramente como si fuera para mí un portal dimensional. ¿Por qué? Porque se ve un portal y ven uno externo, uno interno y la Z tal cual tiene la forma de un cisne, y un cisne también tiene significado simbológico dentro de muchas culturas y hasta dentro del ocultismo y dentro de la alquimia, imagínense. O sea, esto es un portal dimensional, una puerta dentro de otra puerta, y dentro de eso la Z en forma de cisne. Ok, si ustedes ven, como ya dije, parece una puerta dimensional, la misma tiene mucho parecido a esta puerta dimensional que está en Tiwanaku, que se cree que es una simbología de una puerta dimensional. Esta que está en Puma Punku acostada, se parece mucho la puerta entre otra puerta, y esta en lo que es Puno Aramu en Bolivia, que es famosísima también aquí, y hay otra más que ahora aquí les pongo, y les pongo en letra el nombre porque no me acuerdo bien, en Huita algo, que también está en Bolivia, es muy parecida a la de Puno Aramu, tiene el mismo feeling de puerta dimensional parecido al logo de Sontag, pero aunque se parecen, y creo que la base es resaltar lo que sería puerta dimensiones, contacto con seres espirituales o seres arcónticos o algún tipo de seres de carne y hueso, pero que habitan a través de esto se mueven en el espacio-tiempo. Yo le encuentro más parecido, y miren estas fotos, a lo que son las puertas del Palacio de Pilcocaina, que están en la isla Titicaca o Isla del Sol, el templo de Pilcocaina, en la isla que dije, Titicaca del Sol. Si ven, es muy parecido, es casi idéntico estas puertas a los portales que salen aquí en este logo. Y este sitio, según la tradición oral, porque recuerda que los incas no dejaron escrito nada según la tradición oral, es el lugar de donde se cree salió Manco Cápac y Mama Ocllo, que fueron, como decía el Adán y Eva inca, que fundaron Cusco después de una de las destrucciones del mundo. El dios de ellos, Viracocha, los salva, y Manco Cápac y Mama Ocllo surgen de esa isla, de ese lugar, le dan un mazo, un instrumento de oro, con el cual, parecido a la leyenda de México, tienen que buscar un lugar donde fundar la nueva ciudad inca, o sea, la nueva ciudad, lo que iba a ser el pueblo inca en ese momento, y Manco Cápac va a dar Cusco y ya se sabe la historia, no vamos a profundizar ahí. Entonces, pero si ven, también se parece a las ventanas de este templo, que todavía tiene más relación ahora con lo que les voy a explicar, con Sontag y con lo que ellos dicen que hacen en favor de las mujeres. Miren esto, ya vimos la misión de Sontag, que trabaja por las mujeres. Ya lo explicamos. Miren, ahora les voy a hablar de este templo inca y qué era específicamente y cuál era su relación. Bueno, este logo, la parte de afuera del logo, las dos portales o ventanas a modo de portales dimensionales, se parece a las ventanas, idénticamente a las ventanas y parecido a la parte central que tiene más adorno de lo que es el templo Iñacuyu. Iñacuyu
o Palacio de las Vírgenes, esa es la traducción, Palacio de las Vírgenes, que está en una isla cercana a la Isla del Sol, a la que hablamos, también en el lago Titicaca, se llama la Isla de la Luna o Isla Cuatí. Aquí está. Este es un templo inca, y este templo era un sitio donde estaban este templo se le conocía el nombre, o sea, el nombre del templo era Iñacuyu, pero era un sitio, una estructura, un edificio que para los incas eran conocidos, porque no solo había ese, habían varios, que se llamaban Aclahuasi o Casa de las Escogidas, esa es la traducción, Casa de las Escogidas, donde vivían las Aclas, que eran grupos de mujeres especializadas en actividades productivas, particularmente en textilería y preparación de la chicha fuerte que hacían con maíz morado, era para rituales y actividades. Y bebida, para el que no sabe, chicha es una bebida. Y sus madres las llevaban ahí antes de la menstruación, de muy pequeñas las llevaban ahí. Esto me recuerda mucho a las geishas japonesas, pero bueno, para que fueran educadas una vez que eran educadas. Por eso digo, esto me recuerda, vean Crónicas de una geisha, la película esa, que las agarran de chiquitas, las llevaban a un lugar donde las formaban en diferentes cosas y después las ponían a servir a los hombres de poder dentro de la cultura de Japón, de los shogun, los daimyo y la época, ¿cómo es? Tokugawa y Meiji es después, la era Tokugawa. Pero esa es otra historia, ¿no? Entonces, como le dije, ellas eran llevadas por las madres desde chiquitas, antes que tuvieran la menstruación, eran educadas ahí en estas artes y estaban obligadas, una vez ya educadas, que terminaba su educación, estaban obligadas a prestar servicio al Estado Inca, al Imperio Inca. Ellas podían ser esposas secundarias del Inca, que era el emperador, y las crónicas como las de Garcilaso de la Vega, que fue cronista, él era mestizo, inca con español, él se dedicó a hacer unas crónicas de la historia de los incas y los pueblos que habitaron ahí en general. Según la crónica de Garcilaso de la Vega, las aclas o estas muchachas podían llegar a ser empleadas para el sacrificio humano ritual. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Miren la simbología de esto. Para mí esto es una alusión a ese lugar. Es mi opinión personal y especulación. Esto no es un portal tanto dimensional tampoco, es más bien una alusión a lo que serían las Aclahuasi, estos lugares que eran para formar, voy a usar la palabra geishas, y ellas eran al final utilizadas para atender a un ente superior, en este caso el Inca. Pero agarremos la mentalidad y la metodología. ¿Por qué Marianne de Forest? No ella, porque yo no creo que ella haya hecho el logo, pero la gente que después diseñó este logo coincidió esta simbología. Para mí, para mandar el mensaje que dentro de lo que es esta organización, tiene otro fin relacionado. En vez de ayudar a las mujeres, como lo dice ahí, no estoy diciendo que vaya, pueda haber otros fines de tipo parecidos a este, de formación de geishas, por decirlo así. Ojo, es especulación, no tengo prueba, es solo análisis de lo que pueda significar esta simbología y no es la única fuente de verdad, pero en mi análisis, si usted va atando cabos, como decía H.P. Lovecraft, cuando tú armas todo el rompecabezas va a haber una verdad que te puede asustar tanto que vas a querer no haberla descubierto. Ok, ahora analicemos el último símbolo aquí, que es esa Z en forma de cisne. Ok, el cisne en general, el cisne blanco, representa la pureza y la claridad en muchas de las culturas de Asia y Europa. El cisne negro, aquí no es negro, aquí lo hacen en rojo, en blanco y rojo, se lo turnan en blanco y rojo.
pero también lo han usado en negro, como pueden ver aquí, también lo han usado en negro en ciertas ocasiones o publicaciones de ellos. Así que vamos a decir que usan los tres colores que tienen un significado simbológico relativo al cisne. El cisne blanco representa claridad y pureza, y en algunas culturas celtas representaba a las vírgenes. ¿Cómo es? El cisne blanco representaba a las vírgenes, por eso claridad y pureza, pureza virgen. El cisne negro representa el falo, la dualidad fálica de masculino, ¿no? Y qué casualidad que ellos usan el rojo. Hay cisnes rojos, entre comillas, como pueden, existen con el pico rojo. En realidad son cisnes negros, pero también a veces le dicen cisnes rojos porque tienen el pico rojo. Ellos también tenían una significancia dentro de estas culturas. Casualidad, ven que también usan el logo de Sonta en rojo. En algunas culturas, estos cisnes de pico rojo, o llamados cisnes rojos, simbolizan el sol. El sol. ¿Qué estamos hablando aquí? El cisne negro simboliza la luna, isla de la luna. El cisne rojo, el sol. Cisne blanco, la pureza, la virginidad. En la cultura clásica grecorromana, el cisne fue utilizado por Zeus para seducir y acostarse con Leda, que era la esposa del rey espartano Tíndaro, y textualmente a Tíndaro le hicieron la del venado, le metieron, como decimos en Panamá, un gol. ¡Ah, gol! Y a raíz de esa relación amorosa, Leda a Zeus convertido en cisne, que eso también tiene una simbología, o sea, tomó una forma no humana para seducirlo, un ente no humano. Nació Helena de Troya. Helena de Troya es hija de Zeus con Leda, y hija de gol que le metieron a Tíndaro de Esparta. ¿Qué estamos hablando? Cisne sometiendo a la mujer, sexualizándola. Pues digo, especulación mía. ¿Cómo se llama? Para los grecorromanos, el cisne eran los animales que impulsaban el carro de Apolo. Apolo es el dios asociado al sol para los griegos y romanos. Qué casualidad que los romanos, a ese fue el único dios que no le cambiaron el nombre. Todos los demás le ponían otro nombre. Zeus era Júpiter, ejemplo, Ares era Marte y Apolo era Apolo en ambos lados. Es bien raro. Bueno, Apolo lo impulsaba en su carro cisnes. Apolo era el dios del oráculo, de la visión y de la justicia. Y del sol, su principal atributo, el dios del sol. Que si lo asociamos en los otros panteones, Apolo sería Horus, que es el dios asociado al disco solar alado en los egipcios. Y en la madre de todos los panteones de dioses, Anunnaki, sería Utu Shamash, que Utu Shamash es el dios solar Anunnaki, que era también dios de la justicia y los oráculos, y qué casualidad que también salía en un carro dorado, como Apolo. Salía por el este, cogía todo el firmamento y se ocultaba por el oeste, y impulsado, adivinen por qué, también por cisne. Y aquí es importante que capten esto. Él, cuando llegaba al oeste, se ocultaba en su morada, que era en las profundidades. Esta morada se llamaba el Eba Barra. Eba Barra en sumerio significa morada en las profundidades. Tierra hueca, inframundo, dejémoslo ahí. Entonces, para los alquimistas, el cisne representa un carácter pluralista y antagónico. O sea, habla del mercurio filosófico y la unión de los elementos contrarios, agua y fuego. Entonces, el cisne negro, el cisne blanco, también la dualidad femenino y el falo masculino. Y si también para los alquimistas hablaba de la dualidad de los elementos contrarios, estaríamos hablando aquí
Solo especulando que también pueda simbolizar algo de ideología de género, porque miren al final cuál era la visión, que ya la mencioné, de Marianne de Forest, de unión de las mujeres, un llamado y unirlas en algo que sería grande y glorioso. ¿Qué se refería a eso? No lo sé, pero ahora miren lo que ha llegado la ideología de género, que no solo tiene que ver con lo de la homosexualidad o esta cosa, sino por lo que es relacionado a los movimientos feministas. Y lo insisto, no estoy siendo machista, pero eso tiene, para los alquimistas tenía un significado de dualidad o antagonismo. Ojo, el cisne. Los celtas, que esto es con lo que ya voy a cerrar, porque ya se está alargando mucho, los celtas creían que el significado para los celtas del cisne era para mí el más importante, con lo que quiero relacionar para el tercer capítulo de lo que hay en la pintura del lavatorio de Tintoretto. Para los celtas, el cisne significa la representación de la existencia de seres superiores a los mortales, también llamados realeza espiritual, pero sí considerados realeza, seres completamente superiores a nosotros, mortales. Ese era el símbolo de ellos. Y también vincula el símbolo, el cine, el vínculo entre esto de nobleza, realeza celestial y los humanos, como el vínculo de comunicación con ellos. Para los celtas, y esto es importante, el cisne negro, el negro, significa también subterráneo, tiene más tipo ocultista o conocido, fuertes connotaciones ocultistas y fuertes indicios que en su cultura significaba lo subterráneo. El cisne negro era vínculo a seres subterráneos o mundos, más bien mundos subterráneos. Entonces, para recapitular y cerrando esta parte, en la primera parte vimos los orígenes de estas, por decir en forma general, noblezas venecianas, cómo fue su llegada al poder, cómo acabaron con las sociedades medievales ocultas en la de Cuoli y Grandi, relacionadas al cristianismo. Muchas de ellas podrían tener mentalidad gnóstica o cátara. Recuerden que los cátaros fueron eliminados en la época cercana a los templarios. O sea, que estamos hablando de que estas Cuoli y Grandi muy probablemente tenían conocimiento que trajeron de la Cuarta Cruzada, que chocaba con los planes de esta nobleza veneciana, y ellos dieron y los eliminaron, los absorbieron. Usaron sus conocimientos y su plataforma para entonces comenzar a expandirse. Mueven a los Sonta a Ámsterdam y agentes Sonta van a dar a Estados Unidos y comienzan a establecer su operación oculta bajo una pantalla de movimientos bancarios y de otros tipos de actividades. Miren el logo, ya expliqué qué otros tipos de actividades pueden relacionarse si asociamos para qué eran las aclausi o las mujeres que hacían y la simbología de asociación a seres superiores o a rendir cuenta a seres superiores con el cisne y lo relacionado a todo lo que es la sexualidad, la virginidad, la dualidad fálica femenina, la dualidad antagónica y su adoración al sol o a su vínculo a Apolo, que al final resulta que es un dios Anunnaki. O sea, conecten los cabos, es pura especulación, no soy la verdad absoluta, así que cada quien piense lo que quiera y no estoy acusando a nadie de nada. Esto, hagan su análisis y lleguen a su propia conclusión. Además, les estoy dando pistas de cómo pueden ir armando, uniendo los puntos. Entonces, ¿qué quiero cerrar con esta parte? De que esto es una muestra
de que esos grupos, llámese cofradías, que ya les mostré que todas las cofradías tienen página web, todas existen actualmente, y grupos relacionados a la nobleza negra o a la señoría veneciana de esa época, hoy por hoy todavía operan. Mismo nombre, otra historia diferente, pero muy probablemente vinculado y que muy casualidad, su fundadora viene de una familia que vivió en la época, coincidentalmente en la época, en tiempo, en el Ámsterdam, que estaba controlado, o en las ciudades cercanas, en Holanda, controladas por la nobleza veneciana. Demasiadas casualidades. Y la casualidad mayor que la fundadora, en este caso Marielle de Forest, nace, como dije, en febrero 27 de 1864 y muere en febrero 27 de 1864 y muere en febrero 17 de 1935. Por Dios, 10 días. O sea, la cosa más extraña del mundo. Y no nace y muere nace y muere en el mismo día. O sea, es una cosa loquísima, bien cerca. ¿En qué andaba? No lo sé. O sea, ahí podemos hablar de temas ritualísticos, y eso no voy a profundizar, del Urush Daur sumerio que extiende la vida. No quiero entrar hasta allá porque no viene al caso. Pero para ya entrar a lo que va a ser la tercera parte de esto, sí le cierro diciendo de que Tintoretto estaba anuente o vio todo esto que estaban haciendo los venecianos, y como en mi video que aquí les pongo de Ridley Scott, que habla acerca de la existencia de los Anunnaki, todo lo que él sabe camuflado en la película Prometeo y en la película Alien Covenant, es una película dentro de una película. Él mete una película dentro de una película al buen estilo de Stanley Kubrick, y logra hacer lo que John Gress no pudo hacer, que él quería hacer de frente la película uno en una aquí, y se la destruyeron, lo boicotearon, lo sabotearon. Bueno, en este caso, Tintoretto, tal cual como hizo Ridley Scott, pintó en su pintura, ocultó una pintura dentro de una pintura, ocultó información para denunciar, para poner alerta a la gente que tiene entendimiento, como decía Jesús, capta y pueda ver las señales, mensajes críticos de que esto es una realidad, que hay unos seres llamados Homo capensis, seres superiores a los mortales, pero para mí de carne y hueso, que en las sombras controlan, trabajan con seres arcónticos, con seres como Lovecraftianos, como Lovecraft, hacen todo tipo de rituales, y sus orígenes fueron en Venecia, en ese lugar, y se han ido regando a través del mundo con los años para cerrar el Ouroboros, el círculo completo de dominación mundial. Y él nos mostró en una de sus pinturas, que es la única que analizo, el lavatorio de los pies de Jesús, simbología relativa a estas sociedades, simbología relativa a los planes de ellos, simbología de quiénes son ellos, el Anunnaki, que ya lo mencioné en el video de esta pintura que hice hace tiempo, mis pininos más gallo, como decimos en Panamá, más burdo, ahora es mejorado. Y en el siguiente video van a ver la profecía de algo que iba a pasar y que pasó en el 2018. ¿Cómo rayo él lo pudo vaticinar? Eso lo veremos en el siguiente video. Así que espero que les haya gustado. Saquen sus propias conclusiones. No me lo tomen a mí como verdad absoluta. Y como siempre he dicho, la verdad os hará libre. Hasta pronto.